rápida. ¿Cómo se distribuye tu cuerpo? ¿Cómo sea? ¿Blot o bol? Vuestro blot es confirmatorio. O sea, ¿blot o bol? Blot. Pre-verbal. ¿Cuál pre-verbal? Pruébalo ya. Positiva. Oye, ¿qué se pasa? Ya, periodo de desarrollo de enfermedad. ¿Qué? ¿Perdón? Pasar que estudiar, primero estudiar, así no Evolución, desarrollo. Sí. Siéntate, Fabricio. ¿Cuáles son las frases indirectas? Acá está. ¿Qué predice CD4? La progresión, el desarrollo de la enfermedad sintomática, correlaciona con el desarrollo de infecciones oportunistas y refleja la capacidad inmunológica actual. La carga viral predice la progresión a más largo plazo y predice la respuesta al tratamiento oncológico que utilizamos, ¿no? Siempre les he comentado de que si nosotros tenemos una carga indetectable, quiere decir que el paciente va bien con su tratamiento. Eso tenía que poner nada más. Y la otra pregunta facilita, ¿cuáles son los métodos indirectos? Tenemos un montón, ¿no? Son estos 4. Y yo solo les he pedido 2. O sea, de hecho, en cabeza tenía que estar el o hasta el. Y ahí que nos pongan ELISA, listo, suficiente. Screening, no puedes tener que estar esto. Screening, pero ¿cuáles? Si he puesto una, de estas, y esto y ya. Sí le porto anticuerpos de la P24. Está. Indirectos. Ya bueno, comencemos. Vamos a hablar hoy día acerca de la radio, que es un libro. Sí, ya me imagino, así que mejor he traído ya mi resumen. Un cuadrito hermoso, nuevamente. Ya. Entonces, es un virus ARN neurótropo. Estamos hablando de la radio. ¿Qué significa que sea neurótropo? Ataca el sistema nervioso. Que tiene tropismo por el sistema nervioso, nervios. ¿Y cómo es que nos contagiamos este virus? Hemos hablado de virus pasados que se contagian por vía sanguínea, puede ser también por vía transplacentaria, por vía sexual, principalmente algunos. ¿Qué más? Mordedura. En este caso es diferente, ya nos olvidamos de todas esas cosas, en este caso es por mordedura. Y en este caso tenemos un vector, lo podemos llamar así, en este caso es el perro, también puede ser el gato. Incluso hay otros animales que también tienen exacto un murciélago. ¿Y qué clínica vamos a tener? Cursa inicialmente con alguien específico, pero en este caso ya tenemos un dato importante que es la mordedura del perro. Entonces, si yo días posteriores tengo cierta clínica rara de la persona, del paciente, ya pues me puedo imaginar de qué se trata de este virus, ¿no? Tampoco voy a ir así. Entonces, al final, ¿en qué va a evolucionar? En encefalitis con convulsiones. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado hubo un caso de rabia acá, en el Gregorio? La señora falleció. Creo que después de un mes, después de 2 meses. 3 meses. Recién al hospital, ¿no? Porque inicialmente, o sea, como que en la casa, y al final se complicó, y llegó pues por convulsiones, y ya no se pudo hacer más nada, porque el virus ya estaba en el sistema nervioso. ¿Y cómo es que hacemos el diagnóstico? Generalmente se necesita pues una muestra histológica, una biopsia.
El y en cerebro. este caso tiene que ser de Cerebro. encéfalo. Cerebelo. Y aquí es donde encontramos a los cuerpos de Meniere, que es algo patognomónico del virus de la rabia. Ya entonces son cuerpos de inclusión citoplasmática que contienen partículas virales que se hallan en el asta del tronco, en la corteza cerebral. ¿Y qué hacemos entonces para poder prevenir esto? Tenemos vacunas, afortunadamente, pero es importante mencionar que tenemos dos clases mal llamadas, ahorita vamos a explicar, de vacunas, ¿ya? Una, que es la vacuna antirrábica del tejido celular, abreviada BCG, y el suero antirrábico. Cuando utilizamos uno y otro, va a depender, ¿sí? Va a depender del tiempo, digamos, porque si ya se ha mordido, digamos, si ha sido mordida la pierna, va a demorar más en subir la sistema nervioso de que ha sido mordido, digamos. No tanto del tiempo, más sí de la zona en donde ha sido afectado. En cara y en cuello es más. Ajá, pero también ¿por qué? Porque estamos mencionando de que este virus es neurotro. Entonces, tiene afinidad por los nervios. ¿Y dónde nosotros tenemos mayor vascularización? Por ejemplo, si hablo solamente de mi brazo, en mis pulpejos, en la palma de la mano o en todo mi antebrazo. En la palma. ¿Dónde tengo más terminaciones nerviosas? En la palma. En la palma, en los pulpejos. Ahí están las terminaciones. Y este virus tiene afinidad por ello, se va a las terminaciones de los axones. Viaja hasta allí y sube hasta dónde? Por la vía ascendente. Una vez que llega a la vía ascendente, ya llega a la médula espinal. Y luego de la médula espinal llega al sistema nervioso central. Entonces va a depender mucho el sitio del mordedor. No es lo mismo que muerda el perrito en los pulpejos, en las manos, como dicen, en las piernas, la cara, a que muerda tal vez una parte del tronco o el muslo. También por la distancia, pero también por lo que les menciono, porque estos sitios tienen mayor inervación. Entonces es más fácil para este virus llegar hasta esos axones y poder viajar hasta la médula espinal. Ahora, entonces vamos a clasificar las lesiones que nosotros vamos a tener en graves y leves. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una mordedura leve, cuando el grado de exposición ha sido como, puede ser, y como ya hemos mencionado, por el perro, por el gato, pero no hay síntomas ni sospecha de rabia. ¿Cómo es que yo tengo sospecha de rabia? Por ejemplo, si es un perrito conocido, probablemente no, porque si es, no sé, el perro de mi vecina que dice que lo cuida y todo, Perros bueno, callejeros. probablemente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo que vigilar yo al perrito después? 10 días tiene que estar en vigilancia. Entonces, si en esos 10 días yo lo noto normal al perrito, hace su vida normal, todavía está por ahí merodeando, bueno, puedo tener cierta tranquilidad, ¿no? Pero si por el contrario, tal vez se ha desaparecido, o lo veo que está hipersalivando, veo que muerde a otras personas también, o sea, ya también hay indicación de este perrito, ¿no? Por con rabia, obviamente, y a nivel de su sistema nervioso central está causando todas esas alteraciones, y por eso puede estar mordiendo a todo el mundo, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de cómo yo identifique al victor, en este caso al perrito o gato, ¿ya? Y también de la lesión que yo voy a tener. Entonces, si es una lesión única, superficial, o sea, como un desgarro, puede ser un arañazo, una escoriación, generalmente no pasa nada. Pero, así fuese única, superficial, y se encontrase en cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de dedos y manos, ya le puedo sacar. Y también mi actitud ante ello, es decir, mi tratamiento va a variar. Pero primero vamos a identificar cuándo es una exposición leve. Entonces necesitamos que sea una lesión única, superficial, que no se encuentre, ¿en dónde? En cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejos de dedos y de pies. Principalmente eso. Entonces,
Doctora, pero dicen que por las arañaduras también se contagia la rabia. ¿Será porque se lamen las patas? Claro, o sea, el virus está ¿dónde? En la saliva del animalito. Entonces, por eso es importante también el tratamiento que nosotros realizamos con el lavado. Ustedes han escuchado, lo primero, cuando un perrito está muerto, ¿qué tienen que hacer? Lavarse, sí o sí, lavarse la herida. ¿Y por qué? Para que el virus no pueda seguir diseminándose y no pueda pues, como Exacto. realizar. Una vez que el virus ingresa, hay una replicación constante. Entonces, mi carga viral en esa zona es alta. Entonces, a mayor carga viral, tengo más chance de que ingrese mucho más rápido. En cambio, si yo bajo esa carga viral lavando, tengo menos chance de que este virus pueda viajar a través del sistema nervioso. Es por eso que nuestra primera medida tiene que ser el lavado. Y el lavado no es después de que, yo he visto en alguna oportunidad, de que meten hasta el fondo, ¿no? Y se preocupan por no hacer más hueco a la herida que otra cosa. No, o sea, es agua que fluye constantemente y a la par yo estoy barriendo. Porque yo sé, ya tengo conocimiento de que si se instala el virus va a empezar a replicarse y eso va a empezar a viajar a través de los nervios. Entonces, full agua, con un flujo constante y mientras yo voy limpiando. Ya una vez que lo veo totalmente limpio a mi visualización, ya también me puedo echar algo, pero solamente jabón, no tiene por qué ser más. No tiene que echar isodina, no tiene que echar nada, solo jabón. Hacen jabón de ropa, listo, jabón de ropa. O si solamente tuviese agua, pero no se echa más, no se echa alcohol, no se echa oxigenada, no se echa isodina, no se echa nada de esas cosas, nada. Porque más lesionan la piel. Y ustedes saben que hay mayor inflamación y ¿qué pasa? Viaja con más rápido de entonces, no se hace eso. Y acá están las exposiciones graves. Ahora vamos a ver cuándo es una exposición grave. Cualquier tipo de mordedura o arañazo por animal sospechoso por rabia, pero ¿qué más? Esto es lo que les decía, ¿no? Si es un animal desconocido, también es riesgoso, puedo pensar que puede tener rabia. Cualquier tipo de mordedura o arañazo por animal silvestre. ¿Y dónde está? Ya bueno, entonces todo lo contrario, ¿no? La exposición leve. ¿Cuándo es una exposición grave? Cuando hay afectación, hay una herida de Mordedura. puede ser cara, cabeza, cuello, golpejos de dedos de las manos o de los pies. Listo. Entonces ya sabemos cuándo es una lesión leve y una lesión grave. ¿Y cómo es que voy a manejar una y otra? En el caso de una lesión leve, ¿cuál es mi conducta con el animalito? Como les dije, control por 10 días. Y acá tenemos dos tipos de, mal llamadas ya, pero bueno, vacunas. Una que va a fomentar, o bueno, una que es va a generar una inmunidad activa y la otra que nos va a dar la inmunidad pasiva. ¿Cuál es la inmunidad activa? La vacuna propiamente. Y hemos visto que también existe un suero. ¿Qué es un suero? Anticuerpos. Entonces eso es la inmunidad pasiva. Pero ¿cuándo voy a utilizar una y otra? Lo que les decía. La vacuna, inicio profilaxis, sí. Cuando hay esta, puede haber selección leve, desaparece, presenta rabia dentro de los 10 días, si yo tengo sospecha. Si no tuviese yo sospecha, no habría necesidad de que yo pueda vacunar. Pero en la realidad es de que sí se pone a todo mundo. Tenga lesión leve o no tenga, siempre se aplica. Pero ustedes ya saben que podría no aplicarse en el caso pues, de que sea algo muy superficial, único. Yo conozco al perrito, hasta mi propio perro me ha mordido, supongamos. Yo sé que lo voy a vacunar, entonces no hay riesgo, no hay necesidad. Y lo otro, iniciar profilaxis con dosis de vacuna antirrábica en los días 0 a 3, esto también. Las dosis tienen que respetarse porque tienen un esquema. Ya, si no es posible terminar el control o hay sospecha clínica de rabia, indicarse una evaluación de riesgo. Ahora, al completar el esquema con vacuna antirrábica, los días 7, 14, 28 o sin un esquema de recuperación. Son 5 dosis de la vacuna de la rabia. Y generalmente son cada 7 días. Cada semana tiene que estar viniendo la persona y de paso va revisando también el herido. Pero nunca es, o sea,
como dice, ¿no? Acá en la norma incluso. Hace poquito, por ejemplo, me contaban de que una enfermera tiene 5 perritos chiquitos y uno de sus perritos le había mordido. Lo malo es que ella es diabética. Y le ha mordido la mano, creo. Y se ha confiado como su perrito y al cabo de 2 semanas la herida estaba más roja, no sanaba. Como ella es diabética, bueno, está demorando en cicatrizar, entonces ya mejorará. Nada. La segunda semana va una de sus compañeras, porque es enfermera, y le dice, oye, tu herida está media rara. Se infectó. Pero se ha infectado, no quiere decir que sea raro. Entonces ya, bueno, han tenido que debridarles, hay muchas cosas más. Y esto es importante también. En el caso de las mordeduras, jamás se suturan las heridas, nunca. ¿Por qué? Porque si yo sé que el virus está dentro, cuando yo suturo, ¿qué hago? Tapo y creo pues una casita, ¿no? Para el virus y luego empezar a replicarse. Porque voy a poder lavar, ya no voy a poder lavar. Si la extensión de la lesión de la mordedura es bastante amplia, lo que yo puedo hacer es afrontar. Es decir, por ejemplo, la lesión es de este tamaño. Pongo 2 puntos o tal vez 3, solamente para afrontar, nada más. No voy a suturar todo completamente. Tengo que dejar un espacio para que yo pueda realizar mis curaciones. ¿Ya? Entonces no hagan eso jamás. Y aquí es donde sí vamos a usar ambas cosas. O sea, ¿a qué cosas me refiero? Tanto la vacuna como los sueros. Entonces, si es una lesión grave, por ejemplo, como dice acá, si la lesión es en cara, cabeza, cuello, genitales, pulpejos, y hay lesiones desgarradas, profundas o múltiples, utilizo el suero. Entonces, en resumen, cuando es una lesión superficial, nada grave, utilizo solamente mi vacuna comunal, SC, y no utilizo el suero. Si es una lesión grave, ya hemos visto que es grave, utilizo el suero y la vacuna, ambas cosas. En resumen, eso. Doctora, la vacuna de 5 dosis solo es para los perritos que... No, es para la persona. Para la persona. El perrito es así, para la persona. Ahora, incluso cuando hagan sus serums, hay un programa que es zoonosis, en el que vacunan a los perritos. Uy, me da pena. Y yo me acuerdo que mis serums eran unas brujas las que estaban haciendo conmigo. De verdad, eran mis malos. Y la cosa es de que me querían hacer a mí también vacunar. Yo soy doctor. O sea, y yo pinchar un animalito, imposible, no hay forma. Y peor todavía que en zonas rurales, en el campo. Los perritos pues están abandonados, son esqueletitos andantes. O sea, ¿dónde le vas a vacunar a ese pobre animalito? Y aún así los vacunaban. Ay, no, era horrible. Yo nunca fui, tampoco pensaba ir. Pero sí hay un programa en el que el propio centro de salud son los que vacunan a los perritos. Ya, algo. Ya. Entonces, ahora sí, ese es un pequeño resumen. Ahora sí vamos a detallar los diapositivas que tenemos acá. Entonces, ya hemos visto que el virus de la rabia es un virus neurotrópico. Ya sabemos a qué nos referimos con ello. A ver, en las Américas hay variantes del virus de la rabia. En el caso del perro está la variante 1, la variante 2, lo que decíamos, ¿no? En el caso de los vampiros, murciélagos, tenemos la variante número 3, y así, ¿no? Hasta los zorritos, todos son animalito salvaje, tiene siempre pues la posibilidad de que sea contagiado por este virus. Entonces, si un día ustedes se van, o sea, al bosque ahí a hacer su trekking y resultan mordidos por un zorrito o algo animalito de por ahí, lo primero que van a pensar es de que les ha podido transmitir el virus de la rabia. Si es una lesión leve, entonces será vacunar. Y si es una lesión grave, extensa, suero, vacuna. Muy bien. Aquí está, ¿no? El perrito con la variante 1. Ay, qué feo. El murciélago con
La variante 3. ¿Cómo los chinos comerán murciélago, no? ¿Cuál es la- Acá la variante 8 con el zorrillo. Eso también es común, ¿ah? Porque hay gente que caza zorritos. Entonces pueden encontrar mordeduras también por estos animalitos. Entonces, miren, es variante 8, pero también virus de la rabia. ¿Cuál es la diferencia entre la 3 y la 5? Son diferentes variantes. El 3 está en el vampiro, el 5 está ¿qué más? Es verdad, no son lo mismo. Son variantes. Y acá tenemos el sitio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, nos inoculan los virus. Hay replicación en los miocitos, o sea, en el músculo. Lo que les decía, ingresan a las uniones neuromusculares y neurotendinosas y luego tenemos una diseminación centrípeta a través de los nervios periféricos. Van hacia la médula espinal, como les decía, por la vía ascendente y se replican a nivel del cerebro. Y una vez que están en el cerebro, pasan también a los nervios periféricos y se van a las glándulas salivares. Es por eso que en el caso de los animalitos van a eliminar estos virus por la saliva, y es también como nos van a contagiar a nosotros. Y bueno, al final el perrito pues. En el caso del hombre, en el caso de la persona, ¿qué es lo que sucede? Primero, tenemos la inoculación del virus, principalmente a través de la mordedura de un animal infectado, como hemos visto. Se empiezan a multiplicar, penetran en las terminaciones nerviosas, locales, y hay diseminación por vía axonal, es decir. Y luego se va diseminando, ¿no?, dentro del cerebro. Hay migración a través de los nervios periféricos a las glándulas secretoras y secretoras. En esta fase el virus se halla en la saliva, o sea, en nuestro caso también llega hasta ahí. Ahora, el vector animal no es contagioso durante la mayor parte del periodo de incubación. Ahora, cuando los vectores de la rabia secretan el virus infeccioso mediante la saliva, el huésped se vuelve contagioso. O sea, en resumen, lo que les mencioné, ¿no? Se llega a nuestros músculos, empieza la replicación, viajan mediante los axones, por vía nerviosa, médula espinal, cerebro, y también pueden ir a nervios periféricos y por ende llegan también a glándulas celulares. Eso resumen. Dentro de las pruebas diagnósticas, como todos los microorganismos que hemos estudiado, tenemos métodos indirectos y métodos directos. Si utilizamos un método indirecto, tengo que buscar anticuerpos. Entonces tengo que hacer la titulación de los anticuerpos, en este caso antirrábicos. Y si quiero utilizar un método directo, utilizo la inmunofluorescencia, o sea, tengo que ver de una u otra forma este virus, tengo que identificar. Entonces miren, puede ser por inoculación en un ratón lactado, puedo hacer un cultivo celular o puedo hacerlo por identificación de PCR, una genotipificación. ¿Qué muestras puedo enviar para el diagnóstico de la rabia? Es decir, generalmente a los perritos los sacrifican cuando tienen, ¿no?, síntomas, o está, como les digo, hipersalivando, está agresivo, lo sacrifican. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan una muestra del encéfalo. Y ahí es donde identifican, buscan identificar los cuerpos de que son psicopáticos. Pero antes de ello, por ejemplo, en el caso de las personas, podemos hacer una muestra simple, como hemos mencionado, puede llegar también en nuestro caso la saliva, si puedo una muestra de la saliva, puede ser ya en el caso de improntas de córnea, o sea, con un hisopado, algo así. Puedo utilizar también un hisopo sublingual, suero y plástico, principalmente saliva o puede ser sangre, ¿no?, suero. Y ya pues más invasivo podemos utilizar también el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar y una biopsia del miocardio. Entonces el diagnóstico laboratorial lo vamos a utilizar mediante métodos indirectos, ¿no? El virus también se puede cultivar en
cultivos celulares o en ratones lactantes en los que se inoculan el cerebro, examinándose posteriormente por inmunofluorescencia. Los títulos de los anticuerpos de la rabia, suero, teoritis y cefalorraquídeos se van a determinar mediante la técnica de ELISA. O puede ser también un análisis rápido de inhibición de fluorescencia. Aquí está el cerebro. Y las pruebas de inmunofluorescencia. Entonces, una muestra positiva, una prueba positiva y acá negativa. Básicamente es un color verde brillante que le da la positividad y también la vinculación. Esta es la inmunofluorescencia. Miren, morduras por murciélago hematófago. Esos son los llamados vampiros. ¿Dónde hay más que nada eso? En la selva, creo, ¿no? En cuevas. La sierra. ¿En la selva? Ay, no. Qué miedo. Mordeduras caninas. No, sí, las mordeduras caninas sí son brutales. Yo vi una señora acá, en la cabeza, grande. Y en esos casos, pues, como les digo, lo más importante es la limpieza, entonces el lavado. Y tiene después que ser un lavado profuso. Y no es porque le pongas anestesia a la persona para que te hagas lavar. Imagínense el dolor. Ya, entonces, ¿cuál es mi conducta? Ya lo hemos analizado, ¿no? Entonces, lo primero, lo más importante es el lavado de la lesión. Y voy a ver si voy a utilizar profilaxis incluso antimicrobiana, que generalmente va sí o sí, porque ustedes saben que en la saliva de un animalito no solamente hay virus, sino también hay full bacterias. Entonces también tengo que dar antibióticos. Y también puedo utilizar la vacuna antitetánica. Jamás, por favor, usen corticoides. Eso está mal utilizado, actualmente igual. Tengo gripe, tengo dolor de garganta, ¿no? Las amígdalas. Vamos a entrar en salud y ¿qué les dan? Dexametasona, ceftriaxona. Me duele la espalda, diclofenaco, dexametasona. Para todo le meten corticoides, no sé por qué, para todo. Entonces no se usa corticoides, porque los corticoides también funcionan como inmunomoduladores, entonces también te bajan el sistema inmune. Entonces yo no quiero conseguir que me baje el sistema inmune, porque acá, en vez de ayudarme, me va a empeorar la situación. Lo que les dije, no se sutura, jamás. Si es muy grande, es muy extensa la lesión, solamente voy a afrontar, no voy a suturar. Tengo que hacer un registro y notificación inmediata y voy a tomar medidas específicas. Ya les he dicho que tenemos en este caso el suero y la vacuna. Utilizo ambos cuando son lesiones graves, utilizo solamente la vacuna cuando es una lesión sencilla, no complicada. Entonces, la vacuna antirrábica, esto es importante, no está contraindicada en gestantes. Los niños de cualquier edad y peso deben recibir el esquema igual que un adulto. O sea, son 5 dosis. Eso no quiere decir que por ser niño, pesa poquito, es flaquito, va a recibir pues 3 nomás. No, igual tiene que recibir. No debemos posponer el inicio del tratamiento y no se debe interrumpir una vez que se ha iniciado. Debemos hacer seguimiento a la ficha epidemiológica de cada paciente y debemos expedir un certificado individual de vacunación a cada paciente. No se debe suturar, miren cuánto me estoy repitiendo, no se deben suturar las heridas ocasionadas por mordeduras y la administración de corticoides está contraindicada. Pobre de ustedes que sus serums receten corticoides, pobrecitos de ustedes. La inmunoglobulina o suero antirrábico se aplica una vez en la vida a la misma persona. ¿Qué significa? Que si a esta persona le mordieron hoy día y yo le pongo el suero así muy extenso, de acá a unos 5 años, puede suceder lo mismo, le voy a poner otra vez el suero, ya no, solamente tal podría poner la vacuna, pero ya no el suero, porque los anticuerpos ya están allí. Y ustedes saben que nosotros tenemos memoria inmunológica. Entonces, mis linfocitos ya están instruidos para matar ese virus. Entonces no tiene sentido de que le vuelva a administrar el suero. Toda exposición en pacientes inmunosuprimidos se
debe tratar con inmunoglobulina antirrábica más la vacuna en las dosis post-exposición. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? O sea, el suero básicamente son anticuerpos. Y si una persona inmunosuprimida no tiene la capacidad de generar anticuerpos, ya pues yo lo ayudo, ¿no? Le pongo el suerito y ya le estoy dando los anticuerpos contra el virus. Datitos y cifras mundiales. Dice, 50.000 casos de rabia humana en el mundo hay actualmente. La estrategia más eficaz para prevenir la rabia en perros es la vacunación. 20-40% de los casos en humanos se desconoce la exposición, o sea, no saben los de quién era el perrito. En China, en un estudio de 74 personas con rabia, de las cuales 61 de los casos se debieron a la exposición por perros y 2 se involucraron a las que estaban siendo preparados para el nivel. Ay, qué horror, mejor no olviden este dato. Tratamiento, evaluación, exposición leve, acá está, esta bonita. Vacunación antirrábica, una exposición grave, vacunación más suelta, ya hemos aprendido. Y si no hay exposición, ya pues medidas generales de educación. Ya está. Entonces así de sencillito en cuanto al virus de la rabia. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Se ha entendido? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de otro virus, un poquito más común, que más que nada lo van a ver en pediatría. Cuando nosotros hablamos de diarrea, antes les quiero hacer un preámbulo a esto, tenemos que primero tener en mente cuál es el orden de frecuencia en cuanto a las causas. Niño que tiene diarrea actualmente, ¿qué le dan? Antibiótico. No es tan bien. En niños, la primera causa de diarrea es por virus. En segundo lugar, por bacterias. En tercer lugar, por parásitos. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, y yo tengo un niño que tiene 2 años con diarreas, con características que vamos a mencionar ahora, que son diarreas acuosas, no le voy a dar pues, antibiótico. Por más que tenga, no sé, 15 diarreas. Y esto es importante también. ¿Qué es una diarrea? Ustedes lo han escuchado. ¿Pero qué es? Deposiciones acuosas. Podría ser una deshidratación. No, eso es otro término. ¿Qué es una diarrea? Deposiciones acuosas. ¿Ya? Por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué aspectos tenemos que evaluar en las deposiciones como tal? Ya, sí, también. ¿Pero qué? O sea, con el color tú no puedes determinar si es diarrea o no. Enfocado a ello. La consistencia. Consistencia. ¿Qué más? Y La apariencia. frecuencia. Muy bien. Esas 2 cosas. Entonces, yo digo que es diarrea cuando tengo un aumento de la frecuencia y un aumento, disminución de la consistencia. Disminución de la consistencia. Teóricamente, para los adultos se define que fuera más de 3 en cuanto a la frecuencia. ¿Ya? Pero en el caso de los niños, ¿quiénes tienen hermanitos? Primitos, hijitos, no sé, no creo que tengan hijitos, pero bueno. Algún bebito cerca. ¿Cuántas veces hacen los bebés en un día? Varias veces. O como los adultos, 1 o 2 veces, o no sé, o no van al baño. Pero ya, o sea, en promedio. ¿Cuántas veces? Varias. Entonces, en un bebito yo voy a poder detectar que tiene diarrea por la frecuencia, por la consistencia. ¿Hacen esas series formadas? No, tampoco. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? La cantidad de líquido. Uno puede ser también por la frecuencia, porque los papás por lo menos ya saben cuántas veces en promedio hace el día. Te dicen, ¿no? No, él generalmente hace 3, 4 veces, pero ahora no. Ahora está haciendo como 8, 10 veces. Y también conocen la consistencia. Bueno, pues sus papás. Entonces, eso es un poco más subjetivo en el caso de los bebés, pero hay que evaluar esas 2 cosas. Aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia. Y además hay algunas características añadidas, como cuáles: la presencia de Moco.
¿Qué otras características? En el bebé, irritabilidad, está más hostigado, está llorando. Y lo otro es la deshidratación. Obviamente con unas deposiciones normales no te vas a deshidratar, ya tienes deposiciones 8, 10, más acuosas, de mayor volumen, tal vez, sí te vas a deshidratar. ¿Qué más? El color. Sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa importante? Es sanguinolenta. Puede ser también, sí, presencia de sangre, moco. ¿Qué otras cosas importantes? Puede ser un Dolor. Sí, pero ¿cómo le interpretas el dolor en los bebés? En llanto. Llanto, irritabilidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y entre otras características, pero esas son las principales. Entonces, dentro de los virus más importantes causantes de diarreas, tenemos al rotavirus, más importante. Entonces, el rotavirus pertenece a la familia Reoviridae. Y este rotavirus va a afectar al tubo digestivo. Tienen, igual que otros virus, como hemos conocido, proteínas en su misma estructura que nos van a permitir la identificación de este mediante diferentes pruebas. Las infecciones humanas son producidas principalmente por el rotavirus del grupo A, en menor medida y con otras características epidemiológicas por los grupos B y C. Principalmente, entonces, ¿qué grupos tenemos que afectan? En primer lugar, A, pero también podrían ser B o C. El resto de grupos de rotavirus producen infecciones, pero en animales. Aun cuando los del A infectan también algunas especies de animales, el rotavirus del grupo A se subdivide a su vez en dos grupos, en el tipo 1 y en el tipo 2, en función de la especificidad del PP6, que es una proteína que está en su cápside interna y que es responsable de la existencia de los 7 serogrupos. Entonces tenemos desde la A hasta la G. Pero ¿cuáles son los que afectan a los humanos? 3. A, B y C. En primer lugar, el A. Entonces ya hemos hablado de esta proteína, BP4, que también constituye las estructuras del virión. Tenemos a la glicoproteína BP7, que está en la cápside externa, determina la existencia de serotipos P y J respectivamente. Tenemos otros serotipos P que infectan también en los humanos. Esto solamente para que sepan que existe, no tienen que utilizarlo. La escasez de sueros específicos frente a estos serotipos ha hecho que actualmente se determine más a menudo el genotipo P por la técnica del PCR. Como les digo, ¿cuál es la importancia al final de que se identifiquen, ¿no?, todas estas proteínas, lipoproteínas y todo lo demás? Al final es el diagnóstico. Entonces van a existir pruebas que me van a identificar estas mismas proteínas y con lo cual nosotros podemos interpretar si es positivo o negativo. Ese es el fin, nada más. Esto, miren, los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido de un estómago tamponado o de un estómago después de una comida. Esto es importante. Aparte de las características que hemos mencionado en el caso de los niños, ¿cuándo generalmente comienzan con episodios de diarrea? ¿Cuando están en periodo de lactancia o cuando ya empiezan a comer? Cuando ya empiezan a comer. Entonces, generalmente hay contaminación, hay bebés, ¿no?, que van, ¿cómo se llama? Los llevan a las guarderías y hay pues generalmente niñitos más grandes también. Y muchas veces pues van también los enfermitos. ¿Y los niñitos tienen higiene? No, así como les comenté lo del virus del herpes. Sé que hay niños que se contagian igual, yo he visto, van al baño, ven los niñitos, no se lavan las manos, luego van a comer loncheritas. Y entre niños pues no se dan hacia la boca. ¿Y qué están comiendo? Bueno, ya se fijan qué están haciendo. Y así se contagia. Ya está. Entonces, como les mencioné, es una de las causas más frecuentes de diarrea aguda en individuos inmunocompetentes. Dentro de los virus tenemos en primer lugar siempre al rotavirus. En segundo lugar tenemos al norovirus o al virus de Norwalk, que se llamaba insectas. Al astrovirus y al adenovirus. Esto es importante también, el adenovirus. ¿Cuándo? Cuando yo tengo doble clínica. O sea, tengo tanto clínica respiratoria
y tengo clínica también intestinal. O sea, están con resfriado y a la vez también están con diarrea. Generalmente el causante allí es el adenovirus. Pero solamente cuando es diarrea es generalmente rotavirus. Y bueno, otros como el coronavirus, el coronavirus. ¿Ven? Entonces acá miren, el rotavirus es causante del 22% de diarreas y virus desconocidos el otro 21%. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué me he hecho las diapositivas así tan mal? Bueno, la principal causa de diarrea en el mundo es por esta, afecta por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Y cuándo hay mayor incidencia? En épocas de frío. ¿Qué síntomas hay? Fiebre, vómitos, diarreas sin sangre. Esto es importante. Sin sangre. Si yo tengo una diarrea que tiene características disentéricas, es decir, moco y sangre, no voy a pensar que es rotavirus, cuidado. En este caso, generalmente son por bacterias o incluso podría ser parásitos. Entonces, si es una diarrea acuosa, netamente, lo más probable es que sea viral. Incluso por esta misma diarrea viral, pueden tener fiebre, cuidado, o sea, no es que solamente las bacterias que son fiebre, no. También puedo tener. ¿Cuál es la diferencia entre el virus, el rotavirus, y la bacteria de Shigella que causa la diarrea? O sea, la bacteria, pero, o sea, los síntomas me representan. Primero, que uno es virus y otro es bacteria. No, pero En segundo lugar, la diarrea, obviamente, uno es la diarrea disentérica y el otro es no disentérica. O sea, diarrea acuosa y diarrea disentérica. ¿Qué es una diarrea disentérica? Una diarrea que tiene presencia de moco y sangre. Entonces, si tú tienes una diarrea acuosa netamente, agüita, y no hay generalmente moco ni sangre, virus. Puede tener moco, diarrea y moco, pero no hay sangre, virus también. Pero si hay moco y sangre, o solamente moco, puede ser bacteria. Entonces, lo único que tienen que aprender para que no se confundan con lo demás es que en el caso del virus, que es una diarrea viral, solamente es una diarrea acuosa, no tiene por qué haber sangre. Ahora, todo lo demás, sí. Y doctora, cuando se refiere a que tiene moco, ¿ustedes lo tocan o solo porque es brillante? No, generalmente en laboratorio ya nosotros podemos hacer ese análisis. Ahora, ustedes, a veces en consulta te llevan el pañal, las mamás, de verdad, y generalmente tienes que verlo. Y el moco, pues tal cual, o sea, no tienes que tocarlo como tal, pero sí tienes que verlo. Una cosa es que sea brillante y otra cosa es que realmente tú veas con qué filamentos mucosos. Porque a veces cuando tú lo ves medio brillante, no es moco, es esteatorrea. O sea, son heces con grasa. Y si es una esteatorrea, yo pienso que es un síndrome de malabsorción. Y si es un síndrome de malabsorción, ¿qué será? De causa parasitaria, puede ser una giardia. Entonces, solamente por esas características, ya tú te vas guiando y vas enfocando. Es importante que lo observes, es importante. Simplemente con tu bajalenguas puedes mover, ¿no? Si tienes duda, y si tiene pues como un aspecto más ligamentoso, es por moco. Pero si generalmente están como grumitos. Incluso en laboratorio nosotros reportamos presencia de moco, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Entonces eso también te ayuda a corroborar lo que tú estás viendo. Pero entonces, en resumen, una diarrea viral te da diarrea acuosa. Diarrea disentérica, no. Generalmente es bacterias y parásitos. Doctor, ¿y el metronidazol es para bacterias? Te abarca también una parte de parásitos. Generalmente más utilizamos en el caso de causas parasitarias. Ya, entonces, ya puede estar acompañada también por síntomas respiratorios como tos y resfrío, pero como les digo, generalmente el virus más asociado a esta clínica más respiratoria es el adenovirus. Eso es pregunta de examen siempre de NAM, de todo. ¿Y cuál es el grupo etario
más afectado, generalmente menores de 2 años, pequeñitos. ¿Cómo hago el diagnóstico? La mayoría son autolimitados y cursan sin diagnóstico microbiológico. Hay pues los extremos, ¿no? Hay mamás que son recontra relajadas y que te llevan a su hijito, en zonas rurales igual, cuando ya ha pasado 2 semanas y ya no come ni nada, ahí recién te lo llevan. Pero hay otras mamás que ya son el extremo, que también, entonces ya te lo llevan a consulta, que dicen que está mal, que está muriendo, que no come, que se va a morir, o sea, ya hay extremos. Entonces, si es viral, como en la mayoría de los casos, yo sé que es autolimitado. Incluso las diarreas bacterianas son autolimitadas. Antiguamente, ¿ustedes cómo creen que la gente se curaba? ¿Había medicamentos antes? No existían los medicamentos. Todo era de curso limitado, o sea, duraba 1 semana, 2 semanas, y ya pues pasaba. Pero ¿cuál es el detalle? Que actualmente a nuestra sociedad, a nosotros, nos gusta sentirnos mal, nos gusta convivir con el dolor. No. Generalmente ya al toque me duele algo que tomo, paracetamol. Me sigue doliendo, tomo otra cosa. Entonces ahora somos menos tolerantes al dolor, no nos gusta estar enfermos. Entonces al toque tomamos lo que fuera necesario para estar bien. Pero antes no era así. Antes sabían que la enfermedad tenía un proceso y ya pues esperaban que en algún momento pase. Entonces hay mucha diferencia también en cuanto a ello. Entonces el diagnóstico microbiológico es necesario para conocer la epidemiología de la infección y para la implementación de medidas de control, es decir, vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir en resumen eso? Que esto de que viene chiste en algún momento. Cuando son niños, por ejemplo, menores de 5 años, es mucho más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no te pueden hablar pues, como un adulto. Generalmente solamente lloran y más nada, ¿no? Entonces, ¿cómo identifica síntomas específicos? No se puede. Entonces, generalmente en este tipo de pacientes pediátricos se hacen pruebas y se hace seguimiento, se hacen fichas epidemiológicas. O sea, ingresaste por diarrea, pero ¿cuál fue la causa? Entonces, en esa ficha epidemiológica, al final, antes de darle de alta, yo tengo que llenar cuál ha sido la etiología de este paciente, ¿no? Laboratorialmente. Ha sido tal cosa. Entonces, esto se va para epidemiología y en la oficina de epidemiología hacen una base de datos y sacan, ¿no? Niñas, por ejemplo, de menores de 2 años, lo más frecuente fue un virus. De 2 a 4 años, la causa más frecuente fue una bacteria. ¿Y en qué me sirve todo ello al final? Nosotros tenemos mapas microbiológicos en los hospitales, pero no todos, pero debieran tener. Incluso en las clínicas también tienen sus mapas microbiológicos. ¿Y por qué son importantes? Porque cuando yo inicio mi terapia, como hemos hablado, inicio mi terapia de frente a mi objetivo porque sé qué es, o inicio una terapia empírica. Inicio una terapia empírica, pero la casuística de mi clínica, por ejemplo, la San Pablo, de la San Juan de Dios, no va a ser la misma que tiene el Honorio, no va a ser la misma que tiene Goyeneche, no va a ser la misma que tiene el Nacional, no. ¿Por qué? Porque la gente que va también es diferente. O sea, no me refiero a algo económico específico, ¿no? Simplemente me refiero que la casuística es muy distinta en cada lugar. Ahora, ¿existe un promedio general a nivel de todo el mundo? Sí, pues por eso es que tenemos estudios, reportes, y todo eso y te sacan, ¿no? La frecuencia, de esto es lo más frecuente y de acuerdo a ello tratas. Pero cuando son áreas mucho más delicadas, tipo, por ejemplo, UCI, tú sí tienes que tener tu mapa microbiológico de tu institución. ¿Por qué? Porque los gérmenes que tú tienes allí tienen resistencia y la resistencia ahí sí varía mucho de establecimiento a establecimiento. Entonces tú con tu mapa microbiológico dices, ¿no? En mi hospital lo más frecuente es la pseudomonas y en mi hospital la pseudomonas no es resistente, entonces yo puedo utilizar lo que yo guste. Pero me voy a trabajar al nacional, cosa diferente que ellos utilizan todo banco medio. La pseudomonas no es mi causa principal, está en el puesto 4 y es resistente a múltiples medicamentos. Entonces no voy a utilizar lo que yo solía utilizar en la clínica. Acá veo que, por ejemplo, lo más frecuente es un Escherichia coli.
y la Escherichia coli es resistente a tales cosas. Ah, bien, entonces mi terapia tiene que cambiar. Entonces voy a utilizar medicamentos para E. coli y en relación a la resistencia que está teniendo. Entonces, el mapa microbiológico sirve para eso. Entonces, para todos aquellos que quieran ser especialistas en medicina interna, emergencias y desastres o medicina intensiva, tienen que saber que existe un mapa microbiológico en cada institución y que este se tiene que actualizar cada año. Y su terapéutica tiene que ser en base a su mapa microbiológico. Si se van a Estados Unidos todavía, uy, ahí sí, lo tienen esto en todas las paredes de áreas, o sea, así, ¿no? Críticas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas de diagnóstico en el caso de las diarreas? Lo más importante es la edad del paciente. El lugar de residencia, ¿por qué? Por las condiciones sanitarias. El tiempo de evolución del cuadro clínico. Ahí estoy en un caso. Yo en mis serums tuve el caso de una niñita, me da mucha pena, tenía 4 añitos. Y la trae, y la niñita estaba así media somnolienta. Y es raro que un niño de 4 añitos esté somnoliento, ¿no? Y le digo a la mamá, ¿hace cuántos días está tu hijita así? Hace poquito. ¿Cuántos hace poquito? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas es poquito. Ya bueno, ¿y qué le has dado? No, nada, hace unos matecitos. Mates, ellos le llamamos en la sierra a agua con azúcar. Ese es un mate para ellos. Yo te digo así, me enteré. O sea, yo pensé porque era mate, no sé, porque era una hierbita tal vez, ¿no? Pero no, mate para ellos es agua con azúcar. Y le digo, ya, ¿y qué más has notado? Está vomitando, no quiere comer, ni nada. La reviso a la chiquita, el signo de, ahí aprendí el signo de pliegue. Porque después, o sea, pura teoría, nunca la ves. Hoy en la niña le toqué solo la manito y su piel se quedó así. Estaba seca. Y le reviso y lloraba la chiquita y no tenía lágrimas. Y yo dije, no, esto es de teoría, estos son signos de deshidratación grave, severa. ¿Ahora qué hago? Dije, creo que la tengo que referir. De verdad, ese momento, cuando ya estás en la práctica, todas las cosas que aprendes en la universidad se te olvidan. Y hay cositas que sí sabes, ¿no?, que tienes que hacer, pero dices, ¿y ahora cómo lo hago? Porque es diferente que tengas puesto recetas, tus uvas, todas las vainas que me quedan en el MINSA, que es un estrés, y a la vez pensar en lo que tienes que hacer. Entonces yo sí me complicaba la vida. Y la cosa es que dije, bueno, la tengo que referir. Pero a ver, antes, y según por eso les pedía el cuadro de deshidratación, porque eso es lo que les va a servir, el manejo que ustedes hacen. Entonces dije, bueno, según mi clasificación, tendría que utilizar mi plan, mi plan B será. Entonces dije, pero meterle una sonda a la chiquita, o sea, orogástrica, para empezar no tenía sonda. Eso es lo que dicen las guías, pero la realidad no es otra, no tenía. Ya lo dije, le pondré buen día. Pero ahora yo hasta entonces yo no sabía tomar muestras, por eso es que también les digo a ustedes de que se acostumbren a tomar muestras y que sepan pinchar. Yo en ese momento no sabía. Y dije, así que no puedo hacerla, no voy a pinchar una bebida que está mal y peor todavía le voy a causar más dolor por reventar la vena. Y para variar, la enfermera que había entrado para entonces era chibola, igual que yo. Y recién, y le digo, Belén, y le digo, Belén, ¿sabes qué? Creo que vas a tener que canalizar a esa niñita porque no, o sea, no tolera la vía oral. Porque yo ese rato le preparé en un puesto los suelos de rehabilitación oral que tenemos, pero no lo toleraba, no quería, no puedo tomar. Y yo le decía, toma, si no te voy a tener que canalizar. Y la chiquita no tomaba, y estaba así con tendencia al sueño. Y ya me preocupé, dije, no, yo lo voy a referir. Ya le dije, Belén, ¿sabes que la canalizas? Y era mi amiga, me dice, no, es que yo nunca he canalizado niños. Oye, no te pases, le digo, a mí ni me mires, ¿sabes? Porque tú eres la enfermera, tú tienes que hacer eso. O sea, si tú no has canalizado niños, yo peor, me dije, ya, salió alguna vez intentaba un adulto, pero no me ha salido tan bien, así que, no sé, tú verás cómo haces. Si a mí tú vas viendo videos, tutoriales, no sé, yo voy a ir haciendo mi referencia. Ya, por favor, que tome agua. Y creo que había logrado tomar con medio vasito de chiquita. Entonces ya pues llené todos mis papeleos, yo media hora después, regreso y la chiquita seguía mal. Ya estaba durmiendo.
Ay, no, dije, no, no, no. Lo bueno es de que mi centro de salud quedaba a media hora del hospital. Entonces le digo a Belén, ya sabes qué, caballeros. Y me dice, no, todavía tengo miedo, ahorita le voy a romper la vida. No me molestes, tú canalizas porque canalizas. Y la cosa es de que intentó una y no la agarró. Y le dije, ya, pues caballero, no la vas a pinchar otra vez. Le dije, pero como tú no has podido canalizarla, ahora tú la llevas al hospital. Así que te vas con tu referencia. Chao. Y me dice, pero no, que no sé qué. Ya está ahí todo bien, ya yo en mi discusión con ella. Hablo con la mamá, ay, un dolor de cabeza. Le digo, ¿sabe qué, señora? Su hijito está bien mal. Usted ha esperado mucho tiempo, no tolera la llorar ni nada. Si usted no hubiese venido de acá, o sea, hubiera venido incluso después de una semana, su hijito se murió. Ya es verdad. Así que la voy a referir al hospital, la tienen que internar para que por lo menos 1 o 2 días la internen y se identifique la causa de la diarrea. No puede ser una bacteria, algo, y hay que dar tratamiento antibiótico, ya no por llorar, sino por venosa. Me mira, fría las personas veía. Acá, por ejemplo, tú ves en la ciudad, uy, si tú le dices a un papá o a una mamá, se muere llorando. Pero ella no, fría. Me dijo, no creo. ¿Qué cosa? Me dijo que no cree. ¿Qué no cree? No, me dices que yo me he venido acá, me he escapado, incluso porque mi esposo está trabajando. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Es que no creo que quiera. Señora, le digo, eso no depende de que si tu esposo quiere o no quiere, tu hija se va a morir. O sea, de eso quieres que dependa de que si quiere o no quiere. Y me dice, no, es que no le he dejado la llave, que se va a enojar, que no sé qué. O sea, 1000 excusas por el esposo y no le importaba a la hijita. Yo sorprendida. Ya, ¿sabes qué? Le dije, yo no te puedo obligar. Yo no te puedo obligar a ¿ya? Vete tú si quieres, le dije, pero te queda la niñita con mi enfermera. Ella la va a llevar, tal. Y como que ella recibe, ¿no? Y me dijo, entonces déjeme llamar a tu esposo, también un amigo que después tenía celular, no sé qué. Ya, le di mi celular. Y, ay, no te preocupes, déjame así. Hoy no le da ningún. Y la cosa es de que llama, y ahí yo por chismosa lo puse en el altavoz. Porque me daba mucha curiosidad de que fueran padres de así tan fríos. No era su hijita, tenían 3 4 hijitos. Y la cosa es de que le dice a la señora, oye, ¿sabes qué? Después la otra me ha dicho que está mal, que lo vamos a hospitalizar y no sé qué. ¿Y qué cree que dijo el papá? ¿Así? Yo recién estoy acabando acá de pasear, pues que decía. Y no me has dejado mi llave. Tienes que venir a dejarme mi llave. O sea, ni le preguntó por la hijita. Yo dije, ya bueno. Y la señora dijo, ya, entonces te la voy a tirar, no sé qué, no sé qué. Ya, y le cortó. Eso fue todo. Yo de verdad me quedé muy sorprendida por el nivel de frialdad que tiene así con sus hijos. La cuestión es de que le dije, porque me olvidé de todo eso. Ya le dije, ya, Belén, le dije, ya, Belén. Yo le dije, no los pagué los pasajes. Corre, llega al hospital, en la sangre. Llega al hospital y yo ese día tenía que viajar, o sea, tenía que regresar a Villa, donde vivía. Entonces yo estaba viajando y en el camino me llama. ¿Qué ha pasado? Me dice, doctora, ¿sabe que no me la quieren recibir? ¿Qué cosa? ¿Cómo que no te la quieren recibir? ¿Quién no te la quiere recibir? Acá yo peleando. Y me dice, no, acá la enfermera me ha dicho de que eso no amerita, de que eso no han debido de tratar ustedes, que no sé qué. Es ella para decirte al final si lo que se tiene que hacer. No es nadie para decirte eso. Él tiene que recibir y punto. No, le dije, tú que estás bien callada, cállate, te callas, así que no me molestes, ¿sí? Te acepto porque te acepto. Y me dijo, ya doctora, está triste. Le dije, bueno, ya está bien, eso no voy a llamar, estaba viendo llamar a mi jefe. Y pasó media hora y le digo, ¿qué fue? Ya me había aceptado. Ya, muy bien. ¿Y qué había pasado? La bruja de la enfermera, como no son muy feliz, le había dicho, esa es tu responsabilidad, ¿por qué no la has canalizado tú? Ahora, como tú no lo has hecho en tu puesto, no lo has querido hacer ahí, la canalizarás acá. Mal, o sea, viendo a ser como los chiquitos así mal. Y ya bueno, en esa pelea que tuvieron, no la quisieron atender y le dijeron, llévatela al centro de salud al cual corresponde.
sea, que era Centro de Salud Alianza. O sea, como yo era un puesto de salud, el orden jerárquico es que la lleves al centro de salud y luego que la lleves al hospital. Entonces yo agarré, ya me enamoré y lo llamé al jefe del centro de salud, que era mi jefe inmediato. Le dije, doctor, ¿sabe qué? He hecho una referencia, ¿sí? Y no me la quieren recibir. Entonces yo estoy comunicando, yo estoy cumpliendo, comunicándole a usted. Si pasa algo con la chiquita, ya no es mi responsabilidad. Yo les digo responsabilidades, verán ustedes lo que hacen. ¿Ya? Porque ¿cuántas horas? Mi licenciada está 2 horas ahí esperando, mirando en la cara a ellos. Y me dijo, no, no te preocupes, yo voy a llamar. Llamo, al final, ¿qué iba a pasar en todo ese interín? Que mi licenciada la había maltratado también a la pobre, porque le habían dicho que no sabes nada, que así eres enfermera, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final mi pobre licenciada, que era bien un genio, así bien pasivo, bien tranquilito, creo que se pone a llorar y le he dicho que por favor la canalice. O sea, a ese punto de humillación ha tenido que llegar la pobre para que la logren canalizar a la chica. Y al final, creo que 3, 4 de la tarde, recién, eso pasó a las 12 del día. Y 4 horas después, recién la lograron canalizar y la lograron hospitalizar a la chiquita. ¿Qué les parece? O sea, si yo, por ejemplo, si yo hubiera sabido canalizar, me llegaba. Si lo hiciera o no lo hiciera. Y yo hubiera podido hacerlo. Pero no podía en ese momento. Y tú no puedes aprender con personas en ese momento que están mal. Y menos con niños. Entonces, por eso cuando yo les digo a ustedes, tienen que aprender a la mala, porque ustedes están bien. Entre ustedes practiquen. A la hora, cuando necesiten hacer algún procedimiento, si ustedes saben canalizar, ustedes saben poner inyectar, saben las cosas básicas, van a poder resolver muchas cosas. Así como, miren, yo me pasan muchas cosas, muchos problemas al final, que los he podido evitar si hubiera tenido conocimientos básicos de algo. Al final, en época COVID también, ¿ustedes creen que las enfermeras querían ir a las casas a canalizar? No querían. Y las personas que iban te cobraban un dineral por una canalizada, llegaba a cobrar 200 soles. Una canalizada. Y habían personas, yo tenía una enfermera que estuvo muy mal, que la vida le duraba un día, o sea, se le reventaban las venas. Y era contratar y rogarle a las enfermeras que vengan para que te canalicen, te cobraban mucho caro. Entonces, por eso les digo, hay cosas básicas que tenemos que aprender para que ustedes puedan afrontar cualquiera sea la situación. Y en cuanto a la deshidratación y el manejo de las diarreas en niños, es bien complicado. Como les digo, tanto con la familia, que en las zonas rurales hay un desinterés total, y acá también es más complejo cuando peleas con mi papá y con Chivo, es más complicado. Por eso jamás sería pelear. Así que no sé quién de ustedes que va a hacer pelear. Muy buena suerte. Ya, entonces, dentro de los estudios microbiológicos, es decir, yo tengo que identificar cuál es el microorganismo que se está causando toda la clínica. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Una muestra de materia fecal, o sea, de las heces. Puedo utilizar otros métodos específicos para la detección de toxinas, como filtrados, lo que ustedes ya conocen y son expertos en coprocultivos. Ustedes ya saben su identificación, saben el uso de antibiogramas, saben todo. También se puede hacer con una de ELISA y también puedo, lo más simple, una microscopía. Acá está lo que me preguntaron. Entonces, tengo No me había equivocado con salmonella. O sea, salmonella creo que no tiene sangre, pero sí dice que tiene. Pero generalmente la Shigella y la salmonella te dan diarreas discentéricas. Sí. O sea, como les digo, una cosa es la teoría, ya me van a entender cuando vayan a la práctica. Y otra cosa muy distinta es la práctica. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, diarreas salmonelentas, tú vas a pensar Shigella, salmonella, parásitos, Giardia, E. coli, hay subtipos de E. coli también, y Yersinia, que es muy poco frecuente pero también te da. Entonces, ¿cuál es más? Son 5 hasta ahí. Ustedes están más frescos. A ver, ¿cuáles más tenemos? Otros menos frecuentes, ¿no? Menos se me olvida. Pero igual, o sea, para el diagnóstico, ustedes ya no se complican mucho la vida. O sea, ustedes ya tienen en mente todos esos microorganismos. Al final, laboratorialmente ya nosotros nos encargamos de utilizar los medios adecuados para dar el resultado a ustedes. Así que no se compliquen mucho por eso. Bueno, entonces cuando yo tengo una muestra diarreica, lo que me voy a fijar es si tiene sangre
o moco en heces. Entonces, sí tienen, acá pues están, qué tontitos. Todos, ¿ah? Miren, acá está. ¿Cuáles son los patógenos probables? Acá está Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, la Escherichia coli enteroinvasiva, enteromorrágica, Pseudomonas difficile, Campylobacter yersinia y la Entamoeba histolítica, pues, que es un parásito, que es un protozoario. ¿Ya ven? Entonces, si no tuviese ninguna de estas características y encuentro polimorfonucleares, sí, o sea, si hay polimorfonucleares, igual pienso que puedan ser estos patógenos. Como les digo, nada en medicina es absoluto. Por eso les dije que lo único que se memoricen es que la diarrea viral no tiene moco en sangre, o puede tener solo moco, pero no sangre. Porque después, como vemos acá, puede haber o no, como en este caso, no es una diarrea acuosa. ¿Solamente es viral? No. También puede ser por bacterias y por parásitos. Es muy relativo. Lo único, por eso que les digo, para que no se compliquen mucho pronto, ya después lo van a ir reformando con la pediatría, es de que las diarreas virales, diarreas acuosas. Nada más. Eso por lo menos. Después, cuando son diarreas con moco, con sangre y hay polimorfonucleares, pueden ser incluso los mismos patógenos que te causan ese moco. Bueno, entonces, supongamos que ya no tengo presencia de polimorfonucleares. Hay quistes o trofozoitos, o sea, estoy buscando parásitos. Si hay, entonces pienso en Giardia, o puede ser Cryptosporidium. En el caso del Cryptosporidium, que es un coccidio, voy a pensar que es en quiénes, en pacientes inmunosuprimidos, generalmente pacientes con VIH. Pacientes inmunocompetentes generalmente no dan clínica al Cryptosporidium. Ahora, no hay quistes, no hay trofozoitos, o sea, probablemente no sea nada parasitario. ¿Qué piensan? Igual puede ser virus o también Escherichia coli, pero enterotoxigénica o la enteropatógena. Este cuadrito está bonito. Ahora, ¿cuándo nosotros reportamos esto de los polimorfonucleares? Cuando nos piden ¿qué? Reacción inflamatoria, pero a veces también en los exámenes directos de heces, nosotros ponemos esa diferencial. O sea, te ponemos presencia de polimorfonucleares y ¿qué? Presencia de, supongamos, mononucleares, 90 tanto por ciento, o segmentados, tanto por ciento. ¿En qué me ayuda esto a diferenciar? Si yo te digo que hay presencia de mononucleares, te estoy diciendo que hay linfocitos y monocitos. Y yo, como regla general que les he dicho, si hay linfocitos, hay virus. Entonces, más pienso que sea algo viral. Si yo te digo que hay más segmentados, te estoy diciendo que hay neutrófilos. Entonces, te estoy diciendo que es más probable que sea bacteriano. Exacto. Entonces, solamente por esa diferencial en ese, ¿sabes? Entonces, datitos, los tips para que ustedes ya sean muy pros. El diagnóstico de las diarreas virales generalmente se hace con la detección de este BT6. O sea, buscamos este antígeno en las pruebas que nosotros utilizamos. Ahora, realizar un aislamiento para el cultivo de virus, o sea, bien. Y tampoco hay mucho interés, ¿no? O sea, poder hacer un cultivo de virus, no pasa nada. Hay otras pruebas más sencillas. Ahora, los métodos inmunológicos que más utilizamos detectan solamente al virus del grupo A, ese es el otro inconveniente también, ya que por el momento no existen métodos comercializados para detectar a los grupos B y C, que también sabemos que afectan a los humanos, pero en menor porcentaje. Ahora, los formatos técnicos utilizados son el ELISA, básicamente, que se utiliza en placa o en tubo, aglutinación con látex e inmunocromatografía. ¿A qué se refiere la inmunocromatografía? Las pruebas, por ejemplo, que utilizamos de VIH, hepatitis, son inmunocromatografía. O sea, también hay que hacerse así. PCR, estos métodos requieren ya, estrategias de la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Lo que les decía, no es lo mismo atender a un niñito que sea de periferia a atender a un niñito de acá de la ciudad. Porque además también los papás, como a veces son medios, ya a su hijito le han dado ya pues
antibiótico, le han dado antiparasitar, ya le han dado todo ya. Entonces no es lo mismo pues, que trate de un niñito así a un niñito en periferia que no le han dado nada. Entonces tenemos que ver lo más importante, la provisión de agua potable. Porque en el campo es bien común de que los niñitos tomen agua del río, ¿cómo les llama? Toman agua del río. Y la adecuada eliminación de excretas. Esto es solamente teoría, porque en la práctica nada de eso se cumple. Nada. Por ejemplo, en las zonas rurales, ¿qué tienen? No tienen pues, agua. ¿Qué utilizan? Sí, Pozos, hilos, sí. Eso es lo que utilizan. Y ahí al costadito nada más está el río. ¿Y qué agua toman? El río. ¿Dónde lavan su ropa? En el río. ¿Dónde lavan sus carros? En el río. ¿Y qué agua toman? Del río. Normas adecuadas de producción y comercialización de alimentos. Eso es lo importante. La vacuna contra el rotavirus. Y esto también hay mucha confusión. Felizmente, esta vacuna ya está en el programa, o sea, ¿cómo se dice? En la tabla, en el cartón ese de los niños, no sé. ¿Cómo se llama, Fabricio? En el carnet de vacunación. Uy, entonces, no hay problema. ¿Pero qué te dicen generalmente las mamás? Pero si ya lo he hecho vacunar a mi hijito contra el rotavirus, ¿por qué tiene ahora diarrea por rotavirus? ¿Por qué? No, es un interminante de que, pues... ¿Qué? ¿Qué? Refuerzo. A ver, les... Porque la vacuna no... O sea, no es que te dice que no vas a tener, sino que puedes tener, pero te disminuye los No, síntomas. Eso es lo más importante. O sea, las vacunas se utilizan para que no te dé la enfermedad. No, Para que no se No, simplemente para evitar formas graves, complicadas. Entonces, igual sucede con el COVID. Nosotros hemos sido vacunados. ¿Eso significa que nunca nos vamos a contagiar de COVID? No. Significa de que nuestro sistema inmune ya ha reconocido al virus. Entonces, la próxima vez que yo me contagie, vas a ver cómo matarlo, porque ya lo conoce. En cambio, si yo estoy expuesta por primera vez al virus, este virus se va a meter dentro de mis células y me va a aniquilar. Porque mi sistema inmune estaba indefenso, no sabía cómo atacarlo, no sabe qué utilizar para matarlo. En cambio, una vacuna te da esa ventaja, porque te inocula al final ¿qué? El virus o bacteria medio moribundo, entonces te da chance de que tu sistema inmune responda frente a ese. Y ya nosotros tenemos memoria inmunológica. Es como que ya se hacen ejércitos de linfocitos que conocen a ese virus y están guardaditos, listos para matarlo cuando ingrese por uno. Ese es el objetivo. Entonces, no es que nunca te va a dar, sí te va a dar, te vas a enfermar, pero no vas a hacer formas complicadas, no vas a hacer formas graves. Solamente de eso.